Acaban de encarcelar al principal opositor de Erdogan, el presidente de Turquía. Pero esto no sorprende, ya que este transformó completamente a Turquía en menos de 25 años. Turquía de hoy es otra, completamente. En este video te voy a explicar el contexto de Turquía, cómo se llegó hasta esta instancia y qué puede significar este arresto. Turquía es un país, para su sorpresa capaz, medianamente nuevo. Tiene poco más de 100 años, ya que previo era el llamado Imperio Otomano, el cual sí existió por bastante más, casi 500 o 600 años. En el Imperio Otomano los que gobernaban justamente eran los turcos, pero bajo su mando había de todo. Había árabes, había judíos, había asirios, había cristianos, armenios, kurdos, de todo, pero los que gobernaban eran los turcos. Ellos entraron en la Primera Guerra Mundial y perdieron. Por lo tanto, quedaron completamente fragmentados. No solo perdieron los territorios de la parte de la península arábiga, sino que las potencias ganadoras de la Primera Guerra querían repartirse lo que hoy en día es el territorio de Turquía, que una parte quede para Italia, otra para Grecia, otra para los armenios, Francia, Reino Unido e inclusive un posible estado kurdo. Esto impulsó que el ejército, o lo que quedaba de él, de Turquía, se rebele contra el llamado Tratado de Sèvres y luchen por su independencia. Liderados por el señor Mustafa Kemal Atatürk, se enfrentaron contra todas estas potencias y lograron ganar. Y lograron la independencia de Turquía, que nace en el año 1923. Mustafa Kemal Atatürk se convirtió en el presidente desde ese año hasta su muerte en el año 1938 y refundó una nueva Turquía y la cambió por completo de lo que era el Imperio Otomano. Él fundó el Partido Republicano, que es el nombre actual, según tiene otro nombre, pero ese era el partido. Este Partido Republicano es con el que él gobernó hasta el día de su muerte. ¿Y qué me refiero con esta transformación total de Turquía? Mustafa Kemal Atatürk buscó que Turquía cambie completamente y se acerque a Europa y se occidentalice de alguna forma, y para simplificarlo. Él, por ejemplo, convirtió a Turquía en un estado laico, y este es uno de los puntos más importantes también para entender a Erdogan. Turquía lo transformó en un estado laico. El Imperio Otomano no lo era, no era un estado laico, era un estado musulmán sunita, aunque en grandes rasgos respetaba la libertad de culto, exceptuando los últimos años. Pero en este caso se quitó el Islam de la constitución e inclusive, por ejemplo, entre algunas medidas, se prohibió el uso de velo para las mujeres en ciertos lugares. Además, hizo un montón de cosas. El idioma turco, como ustedes lo conocen, se escribe con nuestro alfabeto. Pero esto es también nuevo, nace con este nuevo estado turco. Antes el turco se escribía con las letras árabes o con el alfabeto árabe. Él fue el que transformó y creó el alfabeto turco latino, y es por eso que ellos utilizan eso. Pero no solo eso, también transformó la legalidad de Turquía al civil law, que es el sistema utilizado por nosotros, por ejemplo, en América. Es el inventado por Francia, a diferencia de inventado por el Reino Unido. Y también adoptaron el calendario gregoriano, que también es el que usamos nosotros, pero ellos no utilizaban eso, ¿se entiende? Occidentalizó al país de alguna forma, lo trajo al mundo, alejándose de ese pasado del Imperio Otomano. Además, por ejemplo, también trajo educación gratuita. Y estas medidas convirtieron a lo que era Turquía, un país que buscaba modernizarse y un país laico, que se diferenciaba tal vez de los países donde la religión, el Islam, estaba mucho más arraigado. El Partido Republicano recién permitió elecciones multipartidarias para la década de 1950, y de ahí hasta el momento en el cual aparece Erdogan pasó de todo, muchos golpes de estado también inclusive, pero no van al caso y no es importante, porque ahora vamos a hablar de la figura de este video, que es Recep Tayyip Erdogan, el nuevo líder turco. Erdogan siempre fue muy cercano al islamismo político, es decir, incluir el Islam en la política. Algo que es muy común en muchos países musulmanes, pero en otros no está muy bien visto, incluido por ejemplo en Turquía, que como dije, no es que las personas obviamente tenían la libertad de ser musulmanes, y la mayoría justamente lo era, pero Turquía se jactaba justamente de esta laicidad, de esto de que el Islam no está metido en la política. Erdogan en el año 1983 se afilió al Partido del Bienestar, un partido de derecha y ligado al islamismo. Y con él fue que en el año 1994 se presentó en las elecciones para la gobernación de Estambul, que es la provincia más importante de Turquía y la más poblada, y gana. Y esto fue un shock completo para todo el establishment político turco,
es la primera vez que un partido islamista gana una de las provincias más importantes de Turquía. Y no solo una de las más importantes, sino la más importante. Fue la primera vez, y esto sí que fue un terremoto político para el país. Encima, ese partido del bienestar, para que entiendan lo que significó, fue prohibido unos años después por decir que peligraba la laicidad de Turquía. Es decir, peligraba la separación de la religión y el Estado con un gobierno de ese partido. Entonces lo tuvieron que prohibir. Fue en estos años que la economía estaba destruida. La economía turca estaba pasando un muy mal momento, y entonces es cuando además logró que el islamismo político surja y crezca, que Erdogan se transformó en el líder de este nuevo movimiento, principalmente en el año 1998, cuando, luego de recitar un poema, las mezquitas son nuestros cuarteles, las cúpulas nuestros cascos, los minaretes nuestras bayonetas y nuestros fieles los soldados. El gobierno pensó o acusó a este poema, que este es un fragmento nada más, de querer incitar a la violencia a través de la religión contra el Estado, y lo encarcelaron por poco menos de un año. Esto lo terminó de catapultar a el reconocimiento nacional. En el año 2001, Erdogan funda el Partido de la Justicia, un partido de derecha y musulmán también. Y finalmente gana la elección a primer ministro. Piensen que en este momento Turquía era un país parlamentario. Entonces gana la elección en el año 2002. Y Erdogan vino a representar gente que no estaba representada. Él era un outsider. Él estaba fuera del establishment político de Turquía, el cual, como dije, además tenía la condición de ser laico. Todos seguían el modelo de país que había fundado o que había creado Atatürk. Nadie se alejaba de eso, y eso era el establishment, el cual era muy popular y era muy bien visto, y se va a ver a través de que yo muestre elecciones en los mapas de Turquía. Era bien popular en las zonas más europeizadas del país. Es decir, la costa oeste del país, también partes de Estambul, las más cercanas a Europa, partes de la costa sur. En cambio, Erdogan vino a representar a la gente de campo, la gente que además era mucho más religiosa y que no compartía ese laicismo político que tenía este país. Ellos se sentían muchísimo más representados justamente por la religión. Pero Erdogan, en un primer momento, y esta es una parte muy inteligente de esta historia, él no fue a fondo con los cambios. En un primer momento él se mostró cercano a la Unión Europea, se mostró cercano a Estados Unidos, y que no iba a romper este acuerdo de que Turquía entre a la Unión Europea. Pero esto fue el principio. A medida que pasó el tiempo, mostró su, podría decirse, verdadera cara, o lo que él realmente buscaba, pero no lo hizo en un primer momento, porque en un primer momento también el país estaba dominado en todo sentido, desde el ejército, empleados públicos, todo, universidades, por justamente la lógica de Atatürk, que se le llama el kemalismo, la lógica kemalista. Entonces él de a poco fue introduciendo el concepto de erdoganismo, que bueno, obviamente no lo dice él, sino que lo dijeron los demás, pero esta forma de ver a Turquía o de cambiar la lógica del país. Este erdoganismo básicamente es conservadurismo social, islamismo político, sumado también a nacionalismo y rasgos autocráticos o rasgos más autoritarios. Muchos lo acusan de el neo-otomanismo, es decir, de que Turquía él la quería transformar como en un neo-imperio otomano, donde la religión tenía mucha más preponderancia y donde Turquía tenía un rol más importante tanto a nivel local, sino como inclusive a nivel internacional. En especial el control, como dije, a nivel local, es decir, que sea un país poderoso en su región y también que sea uno de los mayores líderes del mundo islámico. Esto obviamente la alejaba de ese camino europeísta y ese camino de la democracia liberal. En el año 2007 vuelve a ganar la elección y se asienta en el poder, además de dos referéndums. Uno, el cual básicamente decía que ahora el presidente iba a ser electo por el pueblo, y esto es importante para lo después. Como dije, hasta ese momento era un país parlamentario, entonces el presidente, como en muchos países parlamentarios, no era electo por el pueblo de forma directa. Además, otros referéndums en los cuales, por ejemplo, modificaron los jueces, cambiaron jueces y agregaron jueces, ¿no? Normal. El primer choque fuerte llega en el año 2013. En ese momento ocurre la protesta del Parque Gezi. Unos ambientalistas
protestaron porque iban a destruir o iban a modificar para construir un shopping, un parque de la ciudad de Estambul. Estos ambientalistas fueron reprimidos duramente por la policía, algo que obviamente se terminó viendo en todo el país, y comenzaron las protestas no solo justamente en Estambul, sino también en el resto de ciudades del país, principalmente en ciudades como Izmir, ¿no? Que es una ciudad muy europeizada y un bastión del Partido Republicano, el de Atatürk, que sigue existiendo y es el principal opositor de Erdogan, y lo es desde el 2002. A pesar de que antes el Partido Republicano sufrió mucho, de 2002 es el principal y en algunos momentos único opositor a Erdogan. Estas protestas fueron masivas. Había de todo, principalmente gente joven, kurdos y a otras minorías étnicas, y también muchísimos universitarios. Ya no era la protesta por el parque. Estaban protestando principalmente contra el gobierno de Erdogan, acusándolo de que estaba convirtiendo a Turquía en un régimen autoritario, además de el encarcelamiento de algunos periodistas. Estas protestas fueron reprimidas fuertemente también, inclusive hubo... Y se considera uno de los primeros choques fuertes que tiene Erdogan contra los opositores. Pero, aún así, vuelve a ganar en el año 2014, esta vez para presidente. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque él provocó una mejoría de la economía turca sin precedentes. El PBI per cápita se cuadruplicó desde el año 2002 hasta el año 2013. Poco más de 10 años cuadruplicó el PBI per cápita. La inflación no era alta, el desempleo era bajo, y la economía turca estaba en un boom. Básicamente atraía muchísima inversión de Europa, porque estaba cerca, población cualificada y sueldos baratos. La economía turca explotó y la gente lo quería justamente por eso. Además de que, más allá de inclusive tener el apoyo de los más conservadores y de la gente de campo, o sea, más allá de ese apoyo, la economía andaba bien, entonces iba a ganar, y lo hizo. Ganó y cómodo. De ahora en más empiezan a ocurrir una sucesión de hechos que asientan esta lógica nueva de una Turquía nueva. Parecería ser que como que Erdogan, ya tanto tiempo en el poder y legitimado por una elección inclusive presidencial, es cuando hace las reformas o los cambios más profundos. Por ejemplo, él se mete en la guerra civil siria, y eso es hasta el día de hoy, que hay turcos en la guerra civil siria. Es ese control también, o ese poderío regional. Se incrementan los enfrentamientos contra los kurdos, que son una minoría, que son bastantes igual para ser minoría, una minoría étnica de Turquía, que voy a hacer un video próximamente sobre los kurdos. Además lanzan una nueva ley en la cual la policía tenía mucho más poder, y además también muchísimas prohibiciones en redes sociales. Normal en Turquía que a veces se prohíba el uso de Twitter o YouTube por algún tiempo, días o semanas, principalmente de Twitter. Y eso ocurre muchas veces desde justamente el año 2014-2015. Es ahora cuando la economía turca empieza a temblar, justamente. Estos cambios de Turquía, este alejamiento de Europa y Estados Unidos y algunas intervenciones de Erdogan hacen justamente que la economía empiece a temblar. La economía cae y lo que peor sufre Turquía es la inflación. Erdogan, por alguna razón, creía que las tasas de interés altas aumentaban la inflación, pero es al revés. Las tasas de interés se suben para controlar la inflación. Algo que no sé por qué él no creía eso, entonces intervino el Banco Central para que no suban las tasas de interés y la inflación explotó, básicamente, pasando del 25% en 2018, que ya es un número altísimo, hasta más del 80% en el año 2022. La inflación inclusive sigue alta hasta día de hoy, que está rondando los 50-60%, que es aproximadamente lo mismo que tiene Argentina, por ejemplo, interanual. Y en el año 2016 ocurre el segundo gran choque y el completo control de Erdogan sobre Turquía y el cambio total desde el kemalismo. En el año 2016, muchos recordarán, hay un intento de golpe de estado en Turquía. En este intento de golpe de estado que termina fracasando, termina ocurriendo las increíbles y enormes purgas de Erdogan, en el cual básicamente quiso limpiar al Estado turco, militares, profesores, empleados estatales, todos, que no haya kemalistas, básicamente, que no quede nada del antiguo establishment turco, y modificar por completo. Inclusive cerró universidades y medios de comunicación. Fue una purga masiva y fue como el control asentado de Turquía, de Erdogan en Turquía, y este cambio ya total de rumbo del país. En el año 2017 se transforma el país. El país, vía referéndum, que gana Erdogan por muy poquito, el país se transforma en un país presidencialista, que es como somos nosotros, por ejemplo, en América.
Y bueno, Erdogan, como dije, era el presidente y esto le daba más legitimidad y más poder. Y con este contexto de conflicto, en este contexto de ya un Erdogan completamente asentado, que ya había sido acusado de autoritario en 2013, con todas las purgas, el golpe de estado, el cambio de referéndum, llegan las elecciones locales de 2019. Y esta fue la primera gran derrota para Erdogan. El Partido Republicano ganó 7 gobernaciones y el partido de Erdogan perdió 9. Pero lo importante es que entre las que ganó el Partido Republicano estaba Ankara, la capital, liderada por Yavaş, Antalya, Izmir, que Izmir igual es un bastión del Partido Republicano, e inclusive casi ganan Bursa, una provincia que siempre estuvo más cerca de Erdogan. Pero el premio grande era Estambul. Y lo que pasó fue algo gracioso. El candidato del Partido Republicano, İmamoğlu, lo ganó por 10.000 votos. Y entonces el partido de Erdogan, y Erdogan obviamente detrás, impulsaron que la elección se rehaga, porque la diferencia era muy pequeña. Bueno, grave error para Erdogan, porque esa vez repetir la elección hizo que pierda por 10 puntos, básicamente. Pasó de perder por 10.000 votos a 10 puntos por repetir la elección y İmamoğlu se convirtió en el gobernador, por así decirlo, de Estambul. En el año 2023, en las elecciones presidenciales, se creía que Erdogan iba a perder. En las encuestas lideraba el candidato del Partido Republicano, pero esto no pasó, ya que en la primera vuelta Erdogan sacó 49,5 y lo dejó exageradamente bien parado para la segunda y terminó ganando con el 52% de los votos, que se transformó en una gran decepción para la oposición turca y básicamente para cualquiera que no le agradaba a Erdogan, porque creían que este era el momento, luego de la primera gran derrota de Erdogan y con una economía que estaba pasándola mal. Inclusive el candidato de los kurdos o del partido que votan los kurdos se bajó para apoyar al Partido Republicano y aún así no sirvió. Pero la derrota de Erdogan fue solamente por 2 puntos. Su peor resultado, la verdad, hasta ese momento. Hasta la segunda gran derrota de Erdogan, las elecciones locales del año 2024, en el cual recibió una paliza brutal. El Partido Republicano, que ya había ganado, como les dije, 7 provincias, ganó 14 más. Y el partido de Erdogan, que había perdido 9, perdió 15 más. Ahora Ankara, la capital de Turquía, el Partido Republicano la ganó por 30 puntos, liderado por Yavaş, y Estambul, gobernada por İmamoğlu, el que había ganado antes, como les dije, la retuvo por 12 puntos. Y acá tenemos las dos figuras. Tenemos el alcalde o gobernador de Ankara, la capital, Yavaş, una gran figura para el Partido Republicano, y teníamos otra, tenemos dos figuras súper importantes que se estaban enfrentando a Erdogan, el alcalde de Ankara y el alcalde de Estambul, de las dos provincias más importantes de Turquía, para enfrentar a un Erdogan debilitado. Y ahora llegamos al contexto de lo que está pasando ahora. ¿Por qué es este encarcelamiento? ¿A quién fue que encarcelaron? Las próximas elecciones presidenciales son en el año 2028. El problema es que Erdogan no se puede presentar porque tiene límite, no te puedes presentar más de 2 veces. Pero es Erdogan, así que no se sabe, capaz modifique la constitución o capaz haga que las elecciones se adelanten para que él sí se pueda presentar. O capaz ponga a un candidato de su riñón, no se sabe realmente lo que puede llegar a ser. Lo que pasa es que frente a este contexto las encuestas ya están saliendo y inclusive con el mismo Erdogan, ni siquiera con un candidato de su partido, no le está yendo muy bien las encuestas. La verdad que en la mayoría de ellas pierden una segunda vuelta contra Yavaş o contra İmamoğlu, contra cualquiera de los dos. No por palizas, pero en las encuestas se muestra eso. El Partido Republicano el día 24 de marzo iba a decidir quién iba a ser su candidato para la elección presidencial de 2028. Lo hicieron tan adelante en el tiempo por lo que les dije. Primero, para no causar peleas internas, y segundo, por el miedo de que Erdogan adelante la elección justamente con el objetivo de seguir en el poder. En ese caso se decidió entre Yavaş e İmamoğlu que el candidato iba a ser İmamoğlu. Bueno, el 18 de marzo, hace unos días, la Universidad de Estambul le sacó el título a İmamoğlu. Y esto es importante porque en Turquía, para ser presidente necesitas un título universitario. Si no lo tenés, no puedes ser presidente. Le quitaron el título alegando que habían habido errores en el paso de materias. Pero İmamoğlu y la gente de su partido acusó que esto no fue así, sino que era una maniobra de Erdogan para sacarlo del medio.
pero solamente un día después lo detuvieron y arrestaron. El 23 de marzo lo llevaron a la cárcel y actualmente es donde está preso. El alcalde, bueno, o anterior alcalde de Estambul, está en este momento preso. El principal opositor de Erdogan. Lo encarcelaron. Lo acusaron de todo, de corrupción, de espionaje, de apoyar a los terroristas kurdos, de liderar una organización criminal, de extorsiones y de sobornos. De todo lo acusaron básicamente. Entonces desde ese día hasta hoy las protestas explotaron en todo el país. Obviamente que tanto Imamoglu como su partido, como los votantes del Partido Republicano y opositores a Erdogan dicen que esto es simplemente una maniobra de Erdogan para sacarse del medio a sus principales opositores y que todas estas denuncias o acusaciones son falsas. Pero como dije, las protestas explotaron en toda Turquía, en parte lideradas por Yavuz, el alcalde de Ankara, y inclusive, algo, dato interesante, hubo protestas inclusive no solo en, como dije, Turquía, sino entre los turcos en el exterior, como por ejemplo en Europa, en Alemania, o en Chipre del Norte. Erdogan ya dijo que no iba a permitir que se den estas protestas y ya hubo bastantes detenidos, pero bueno, no se sabe muy bien cómo va a seguir. Esto obviamente es como una noticia en desarrollo, cómo va a terminar esto, si va a haber una modificación de la constitución, si se van a adelantar las elecciones. El Partido Republicano eligió a Imamoglu como su candidato, lo terminó eligiendo a pesar de que esté preso, él es el candidato a presidente, así que todavía no se sabe cómo va a terminar esto. Yo igual voy a estar ahí para informar. Bueno, muchas gracias por ver el video y suscríbete, no seas mala persona.